Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí con una amiga de la cual vamos a aprender mucho en este tiempo, Rocío Gamboa, pero quiero empezar con esta pregunta que quizás es como muy profunda, pero ¿quién es Rocío Gamboa? Pues soy una mujer real que tiene errores, imperfecciones, pero que ha tenido la disposición de trabajar sobre todo en la gracia de Dios en mi vida. Ya en unas características muy principales en mi vida, soy psicóloga como mi profesión, es decir, que es algo que ejerzo, que es parte de mi identidad. Soy mamá de una niña de 6 años, esperando un bebé en camino, y soy esposa, digamos como los roles más importantes en mi vida. La hija. Cuéntanos un poquito más acerca de qué es mamaterapia. Sé que esto tiene que ver con tu profesión, pero ¿cómo nace? ¿De dónde viene? Cuando estaba en mi pregrado, mi proyecto de vida era trabajar en recursos humanos. Ok. ¿Por qué? Porque de cierta forma siempre pensaba como en el servicio a las personas, pero tenía como cierto temor de la parte clínica y pues todo lo terapéutico, porque me parecía que era una gran responsabilidad. Sí. Entonces yo decía, no, yo voy a trabajar en recursos humanos, digamos, era como mi proyecto. La universidad nos permitía escoger dos enfoques principales, entonces el primero era ese y el segundo era el clínico, que pues para atender consulta. Entonces esos fueron los dos que escogí. Inicialmente el proyecto era, bueno, hago mi práctica en recursos humanos, además porque en mi universidad ya me había casado, ya estaba con mi esposo, entonces decía, bueno, necesito una práctica que sea remunerada y en la parte clínica no va a ser así. Entonces hice mis prácticas allí en recursos humanos, pensando que en el momento en el que me graduara iba a continuar en eso. Ok. Pero resulta que cuando yo me gradué en el mes de agosto y en septiembre quedé embarazada de mi hija. Entonces me di cuenta como a finales de octubre que estaba en embarazo. Ahí estaba trabajando en un proyecto como por prestación, el proyecto se acabó, entonces quedé allí como, bueno, estoy embarazada, entonces pues no me voy a poder ingresar a trabajar ni buscar porque, bueno, ¿quién me va a contratar estando en embarazo? Entonces allí empezó pues como a surgir de, bueno, ¿qué hago mientras tanto? Entonces durante la fase del embarazo me dediqué como a realizar talleres en empresas, cosas así. Y ya cuando nació mi bebé, pues ocurrió como la revolución en la vida de todos los cambios que vinieron, que la lactancia, que el aprender a tener límites, de que de pronto todas las personas estaban ahí encima de que haces esto, haz aquello, a vivir como todo eso que psicológicamente, emocionalmente, familiarmente estaba pasando en mi vida, que allí nació Mamaterapia. Más o menos cuando mi hija tenía unos 6 meses, nació primero con un objetivo de poder compartir con otras mamás lo que yo estaba viviendo, ¿sí? Lo que había significado para mí ser mamá. Hay una palabra que me parece muy hermosa que se llama la matresencia, que es como esa transición de convertirte en mamá y cómo tu identidad se va transformando en reconocerte como mamá. Entonces, como todos esos cambios, quería compartirlos con una comunidad. Y con todas las emociones y cambios que generó la pandemia, empezaron a recurrir a mí para eso, ¿sí? De, ay, mira, es que yo te conozco, me generas confianza, atiéndeme. Y yo al principio como que, ay, bueno, pues como con ese temor de, ay, pero pues no he atendido consultantes, como que ese temor pues que de pronto genera, porque es un proceso de responsabilidad, claramente, pero inicié con una personita. De ahí empezamos a hacer en vivos para cómo acompañar a tus niños durante la cuarentena, pautas de crianza durante la cuarentena y puros pues, temas relacionados a ese cuidado de los niños, de la familia, del ambiente familiar durante esa fase de cuarentena. Y ya de ahí nació el proyecto. O sea, digamos, fue como que realmente las situaciones de la vida y el propósito de Dios me empujaron a llegar ahí.
Wow, qué lindo. Mira que me llama mucho la atención porque digamos que todo se desarrolló en torno al nacimiento de tu bebé. Y yo quiero que me cuentes un poquito de cómo fue eso. Bebé, no bebé. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo experimentaste, digamos, el antes, durante y después? ¿Cómo hiciste para gestionar todas esas emociones? Porque una cosa es tener el conocimiento psicológico y otra es lo que uno está viviendo o afrontando. ¿Cómo hiciste como toda esa combinación? Bueno, primero pues como especificar algo que digamos en ese momento de vida no era lo que estaba en los planes, pero sí estaba pues en los planes de Dios para nosotros. Entonces veníamos en mi familia de un proceso donde 3 meses antes de iniciar mi embarazo teníamos un proceso con mi abuelita porque se enfermó, estuvo hospitalizada 3 meses y finalmente durante ese proceso ella falleció en el mes de septiembre, que les estaba contando que prácticamente fue como que ella falleció e inicié mi embarazo. Sí. Entonces, digamos que emocionalmente era una etapa de muchos cambios y resulta que cuando yo inicié el embarazo venía como con todas esas emociones que venían pasando del proceso médico que habíamos vivido con mi abuelita. Entonces digamos que era como los traumas médicos de que, ay, los médicos pueden ser de cierta forma duros, toscos, o de pronto algo va a salir mal. Entonces, digamos que desde allí se inició como con una semillita de temor esa fase del embarazo. Entonces, el embarazo fue una fase difícil por ese temor, porque primero pues inició así como que, bueno, ¿y si, será que todo va a estar bien? Digamos por lo que venía pasando, pero también pienso que es como un sentimiento natural en una persona que inicia un embarazo, que la mayoría de embarazadas sienten como que todo esté bien, que no vaya a haber una pérdida, que crezca sano, se genera como ese que todo salga bien, ¿sí? Más acompañado del contexto que tenía en ese momento. Resulta que cuando ya inició todo mi proceso, inician los controles, me envían la primera ecografía. La primera ecografía era de tamizaje genético, que es para descartar anomalías en el corazón o posibles síndromes como el síndrome de Down. Y esa ecografía salió alterada. Ay, Dios. Entonces fue como lo que te digo, la semillita del temor, que en ese momento yo vi la ecografía y fue como, Dios mío, que salga bien, que salga bien. Cuando la ecografía, no, que el pliegue de la nuca está elevado, que puede significar que una cardiopatía, que, o que tenga síndrome de Down, ¿sí? Entonces ahí fue como que, Dios mío. ¿Cómo? ¿Qué significa que salió alertada? Alterada, como que no era el resultado esperado. Entonces, digamos, y aparte de eso, pues fue una ecografía como de 15 minutos, en 15 minutos me explicaron todo eso, yo me fui para mi casa como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Me acuerdo que mi esposo tenía que volver al trabajo, me fui yo sola para la casa y ahí me quedé con todas esas emociones. En la noche llegó mi mamá, yo estaba súper seria, mi mamá como, ¿qué tiene? ¿Por qué está enojada? Porque no sabía cómo explicarlo y habíamos dicho con mi esposo que no le íbamos a decir a nadie. Cuando ya en un momento me quebré y me puse a llorar ahí, mi mamá, ¿qué pasó? Y yo, no, que me dijeron eso, que no sé qué. Bueno, ahí como que, entonces fue como en ese primer momento el impacto y duró más o menos como hasta los 5 o 6 meses del embarazo, donde ya me hicieron como otros exámenes para descartar, pero que tenía como esa sensación de que todo esté bien, que esté bien. Durante el proceso ocurrieron muchas cosas porque, por ejemplo, un familiar es médico, entonces mi esposo le dijo, mira, no salió eso, ¿qué piensas que quiere decir? Entonces ese familiar le dijo, no, miren, de pronto deberían pensar en la interrupción voluntaria del embarazo. Ay, no. Entonces era, o sea, no, te lo voy contando así en hechos concretos, pero realmente pasaban muchas cosas por la mente en ese momento. Ya luego con esos exámenes se descartaron y fue como ya, bueno, el reposo de ya, todo está bien, todo va a salir bien. Al final mandaron hasta unas ecografías del corazón que se hacían pues directamente en el vientre y hasta pues el nacimiento. Ya como esos últimos 2 o 3 meses fue como que ya, bueno, ya de más calma, ¿sí? Entonces ahí fue como un proceso inicial de
no fue un embarazo tranquilo, fue un embarazo Literal. de muchas emociones. Y ya pues luego con el nacimiento pues ya vinieron los otros cambios adicionales. Y Rosy, decidiste, digamos, irte por las madres o la maternidad. Obviamente yo sé que atiendes de todo Ujú. tipo, pero ¿qué impacto crees que hay en que una madre sane, digamos, todo su pasado, toda su historia? Hace tiempo nació como la frase de te acompaño a sanar y criar, ¿no? Es Ok. que era como el eslogan que teníamos allí como objetivo de atención, porque esa sanidad cómo impacta la vida no solo de los hijos, sino de toda la familia. Cuando tú sabes que en ti hay, sí, como que esas heridas se han sanado, que has trabajado, que no respondes desde los temores, desde las angustias, entonces allí puedes ofrecer algo distinto a quienes te rodean, ¿sí? Y principalmente a los hijos, ¿sí? Ujú. Porque normalmente el ambiente emocional de la casa está orientado a las emociones de la mamá, Ok. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la mamá está estresada, si la mamá está triste, pues los niños generalmente reciben de estas emociones y reaccionan así, ¿sí? Entonces, se trabaja porque tú te sientas tranquila, tú estés sana y eso mismo puedas dar, ¿sí? Digamos, a veces hay como una visión que sea al revés, que es al revés, perdón. Es decir, que si tus hijos tienen algún tema en el comportamiento, entonces tienen que ir a ellos y ellos cambiar, entonces son ellos los que tienen que cambiar, pero realmente muchas veces ese cambio en ellos implica en que nosotros hagamos cambios, ¿sí? Digamos que en estos 6 años lo he vivido también, que he tenido fases de mi vida donde he estado con el estrés en lo alto, en el top, donde hemos vivido situaciones de transición en la familia y he visto cuando he estado tan estresada cómo se ve el estrés en mi hija y digamos también en mi esposo y como todo el ambiente familiar que Wow. es circular se afecta por las emociones que estamos viviendo en ese momento. Entonces ese bienestar individual se proyecta En tu familia. en la familia y adicional también pienso que es la gran herramienta para romper de pronto patrones con los que ya no queremos continuar. Porque ya es bueno, ya a causa de que yo me hago consciente de que reacciono de ciertas formas, de que tal vez me comunico porque era la forma de comunicarse en mi entorno familiar, o que tengo temores de tales aspectos porque fue algo que viví en mi historia, pues me doy cuenta que no quiero eso para mi familia, que quiero que mi familia lo viva distinto. Entonces ahí es donde digo, bueno, ya no quiero brindar lo mismo, quiero brindar algo diferente. Entonces tengo que pues, reconocerlo primero en mí para Ujú. poderlo llevar distinto a mi hogar. Rosy, ¿cómo haces para equilibrar tu vida personal, Ujú. tu vida terapéutica, pero también tu vida espiritual? Uh-huh. En el ámbito profesional, digamos como por ética, no, pues no es como el deber ser que los psicólogos de pronto impongan como algo de sus creencias en las citas, más porque mi atención no está centrada solamente a personas creyentes, ¿sí? Entonces, si hay una persona que acude a mi consulta y es creyente, pues por supuesto que es el enfoque que se le da porque la persona viene con ya con ese objetivo en su vida, ¿sí? Pero si la persona no lo es, pues igual pienso que de pronto como en los diseños en los que yo trabajo, que han sido inspirados, para mí son inspirados por Dios, de alguna manera sí cumple un objetivo de sembrar lo que te decía en Okay. preguntas anteriores, como esa sanidad en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, trabajamos en las raíces de la vida de la persona, que es sanar esa historia, en sanar las creencias. Yo digo que es como limpiar las mentiras para sembrar nuevas verdades, Okay. ¿sí? Que muchas de esas verdades están basadas en tu identidad, en quién eres tú. Y como te decía, si tú eres una persona creyente, para ti tu identidad está cimentada en Dios. Entonces, el reconocer que soy amado, soy aceptado, reconocer mi valor, está cimentado en lo que dice Dios acerca de mí. Entonces allí se va sembrando esas semillitas de la identidad de la persona, transformando esas creencias, sembrando la autoestima.
Entonces todo tiene una intencionalidad, que aunque se trabaje o no con el enfoque netamente espiritual, la base de eso sí está orientada a algo que yo sé que Dios desea para la vida de esa persona. Y es que esa identidad pueda ser sanada, que la persona pueda percibirse de manera distinta, que entienda su valor, que pueda tener cambios, ¿sí? Entonces, sí hay intencionalidad en eso. Y detrás de cada proceso pienso que muchas veces está como ese, bueno, Dios, ayúdame, dame sabiduría para saber cómo lo abordo, qué es lo que esta persona necesita. Mira que me hace contarte, hace unos meses atrás hice un taller, era virtual, y una de mis pacientes que había estado en consultas estuvo en el taller. Entonces, en ese taller hablábamos de que si tú habías tenido una mala historia en tu infancia, pudiéramos como recordar cuáles habían sido esas luces en nuestra vida que podrían haber sido personas y demás. Resulta que esta chica en ese taller dice que ella no recuerda quién era, o sea, que no recuerda si había alguien que fuera a su lugar seguro porque ella sentía que no tenía un lugar seguro, ¿sí? Entonces, en ese taller llevaba a la persona a decirle, bueno, si tú no tuviste un lugar seguro, entonces recuerda cuál es el valor de tu vida hoy y que tú eres un regalo para las personas que te rodean, tu vida es un regalo hoy. Bueno, todo eso lo trabajamos en ese taller, como te digo, como era virtual, recuerdo que les decía a las otras chicas, enviémosles corazoncitos a esta mujer para que sienta que estamos con ella, para que sienta que está siendo acompañada. Y después del taller, nos vimos como un mes después en consulta, y ella me decía, mira, después del taller siento que la perspectiva de mi vida cambió, o sea, que yo ya no me siento como esa persona que tiene siempre la nube gris encima, sino que yo siento que soy valiosa para mi familia y que mi vida la veo desde una perspectiva distinta. Entonces yo digo que esos son como los milagros que ocurren dentro de estos procesos. Que una persona que te diga, no, es que nunca tuve un lugar seguro, te puede decir, no, yo siento que ya no siento todo como en gris, sino que ya veo colores. Es algo que son milagros en los que Dios ha estado actuando ahí. Ok. Bueno, no sé, se me viene a la mente una pregunta y quisiera hacértela. Si no sales, porque la cortamos. Y es, bueno, te cuento un poquito, yo tuve como una experiencia en algún momento, yo he tenido 2 psicólogos, el primer psicólogo que tuve fue algo incómodo, digamos que mostró como muchas red flags, yo digo que Dios mismo como que se encargó de hacerlo a un lado, pero sé que hay personas que en ocasiones acuden a personas que ni siquiera a veces son profesionales de la salud, sino que son coach, llevan como otro tipo de temática, consejeros, etcétera. Y desde tu campo y desde el conocimiento que tienes, me encantaría como que nos dieras como unos tips que debiéramos de tener en cuenta al momento de buscar un psicólogo, una persona que nos apoye, y al momento, digamos, de encontrarlo, ¿cuáles serían esas banderitas rojas para las personas que están en ese proceso y dicen, uff, me está incomodando porque me está confrontando a algo que necesito sanar, o en definitiva, quizás esta persona está excediendo ciertos puntos profesionales? Ok, te entiendo. Bueno, primero pienso, por ejemplo, en cuanto al tema de la profesión, pienso que un coach y demás puede favorecer aspectos de tu vida, pero depende mucho de los objetivos que tienes a trabajar, ¿sí? Digamos, hay que ser como conscientes de qué es lo que necesitamos. Okay. ¿Por qué? Porque a veces puedes ir a un coach de vida y el coach te da una orientación como en tus proyectos, en reconocer tus cualidades, en cómo cumplir metas, ¿sí? Entonces digamos que es algo que es valioso para esa persona. Pero cuando ya tú necesitas aspectos donde requieres como trabajar en la profundidad de tu vida, en sanar situaciones, por ejemplo, pongamos en una situación donde estás viviendo depresión, o cuando abordamos la historia de vida de alguien y ha tenido situaciones de abuso, de maltrato, son aspectos donde no puedes trabajar con alguien que no sea un profesional de la salud, primero que todo porque la ética es distinta al trabajar en una información que es tan valiosa,
tan privada, tan personal. Imagínate todo lo que se abre en un escenario como Claro. ese, donde vas a contar temas tan delicados de tu vida. Creo que hay que ser muy conscientes de cuál es el objetivo con el cual acudimos, para así mismo saber que no siempre es la alternativa idónea, aunque se vea muy atractivo, muy rápido, no Sí. siempre es lo que se necesita, ¿sí? Ok. Lo segundo pienso es, te puedo confrontar y yo te puedo decir, mira, pienso que desde mi perspectiva este comportamiento no te puede estar favoreciendo y demás, pero pienso que igual está, número uno, la empatía de la forma en la que te voy a abordar, desde el respeto de que estoy hablando de algo tan importante que es tu vida, ¿sí? No te voy a decir, no, estás haciendo algo mal, eso no está bien, eso no, mira, pienso, esto tiene tales y tales consecuencias para ti, eso te puede hacer que de pronto emocionalmente retrocedas en tu proceso, pero es diferente ya abordarlo de una forma impositiva, llamémoslo así, Ok. ¿sí? Donde no tengo como un respeto de que es tu criterio, es tu vida, y llego como a intervenir de una forma donde llega percibiendo hostil, ¿sí? O con cierta sutileza, pero en esa hostilidad, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, es como cuando una persona de pronto tiene una relación de pareja, termina la relación y vuelve, digamos, donde el psicólogo, y, ay, pero ¿por qué volviste? Sabes que esa relación te hace daño, esa relación no te ayuda. No debería de un profesional decirte esto, ¿sí? Sino, bueno, ¿por qué regresaste? ¿Qué te motivó a volver? ¿Y qué piensas que puede pasar en esta relación? Porque es el respeto hacia tu vida, ¿sí? No soy tu mamá, no soy tu papá, no soy una amiga que te está dando un consejo, soy un profesional que te estoy dando una orientación, pero que finalmente es tu vida y es el respeto de tu criterio también. Entonces, eso me parece que es un aspecto importante. Entrar a tener ese respeto de que te acompaño, pero yo tengo un límite como profesional. Y es que de aquí en adelante es tu vida, tu perspectiva y tu criterio. Lo que te llevo es a analizar, a reflexionar y a darte cuenta si eso que estás decidiendo es mejor para ti o no, pero no desde lo que yo piense al respecto, ¿sí? Ok. Y ya pues como en el manejo de la información de cómo reacciono yo cuando tú me cuentas algo, que también pues va acompañado con lo anterior. Si no estoy de acuerdo con algo en tu estilo de vida, si hay algo que no me gusta, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, no trabajo con personas solo creyentes, atiendo muchas personas. Y si la persona tiene algo en lo que yo no, que va en contra de mis creencias, pues en mi criterio como profesional no depende de lo que yo pienso, no de lo que tú haces, sino cómo te acompaño desde lo que es tu vida. Entonces, de alguna manera tener pues como el respeto también de eso, de lo que tú traes, lo que tú me compartes y medir en mi reacción. Pienso que hasta el momento nadie ha dicho, ay, ella se le notó que no le gustó lo que yo le estaba contando, sino que es como es la neutralidad de entender, bueno, es parte de ti, parte de tu creencia, pero Ujú. yo lo respeto en el espacio de la consulta. Me encanta. Hay algo que tocas mucho y es la palabra sanidad, obviamente porque dentro de tu profesión es algo que se realiza, pero se me viene a la mente esa pregunta de, bueno, ¿yo cómo sé que estoy sana? Ujú, O porque en algunos momentos creemos que quizás se romantiza la sanidad al punto de estoy sana, no me vuelve a doler nunca más nada. ujú, Entonces, ¿cómo sé que estoy sana o cómo sé que hay una herida sin sanar? ujú, ok. Bueno, el proceso de sanidad yo le llamo como una escalera. O sea, tú subes el primer escalón y en ese escalón te encuentras con unas cosas. Ahí como que, bueno, las trabajas, las sanas, subes el siguiente y en el siguiente te vas encontrando con cosas nuevas. Como que de forma constante estamos como en ese proceso de sanarnos. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que les decía en mi vida, la Rocío de hace 6 años, pues estos años he subido muchos escalones y ahora entonces estoy en el escalón de este presente, donde me doy cuenta que hay cosas que me afectan, que me duelen, que a veces no las puedo hablar, que son cosas inmencionables en mi vida. Entonces ahí, bueno, esto como que me está haciendo ese llamado de que necesito trabajar en eso, ¿sí? Entonces son como de pronto desde el reconocimiento inicial es vivo tal situación y cómo me afecta, qué emociones me genera, qué pensamientos me genera. Entonces desde allí me voy dando cuenta de si mi perspectiva de eso es una perspectiva sana, ¿sí? Por ejemplo, vives un fracaso en algún proyecto,
¿cómo tomas ese fracaso? ¿Sí? Entonces lo tomo como yo no soy suficiente, yo no sirvo. Entonces ahí son esos llamados donde te dice, hey, como que tu perspectiva de esa situación, de ti mismo, de la vida, no está del todo sana. Entonces ahí tú vas reconociendo, ahí esto como que lo tengo que sanar porque mi visión acerca de mí, de mi vida, de mi familia, debería de ser distinta. Pero como te digo que son como, me doy cuenta de esto, luego de eso, luego de eso, entonces cada vez vamos como profundizando más en esa meta de ir trabajando por nuestra sanidad, que pienso que siempre es algo, es como eterno, mejor dicho, ¿sí? Como que de manera constante estamos en eso, pero pues tenemos que tomar el primer escalón, ¿sí? Te digo algo, por ejemplo, normalmente las personas llegan a las consultas con un motivo en específico, es decir, yo llego porque me estoy separando, un ejemplo, y ese es el motivo con el que llegas. Entonces, ese es el primer escalón que tomas de tengo que sanar esto. Pero cuando ya vamos avanzando, entonces me doy cuenta que esa separación me hace pensar en mi papá que no estuvo presente en mi vida, en las expectativas que tenía sobre el matrimonio, en la dependencia. Entonces ahí como que me voy dando cuenta de que hay más profundidad en una situación que tengo superficial y entonces me va llevando a subir más y más escaloncitos para ir trabajando en esa sanidad. Entonces sería como enfócate en lo primero, o sea, en ese primer escalón que tienes que subir, qué es lo que te está afectando en tu presente. Y cuando empiezas desde ahí vas dándote cuenta de más y más cosas que se van a desglosar de allí. Me encanta. ¿Tú qué consejos le darías a alguien que está enfrente de ese primer escalón? Llámese esa mujer que quizás se siente perdida en su embarazo o en su maternidad, o esa adolescente quizás que quiere entrar a la universidad y no tiene ni la menor idea de qué hacer. ¿Tú qué consejos le darías como a esas personas que están frente a ese primer escalón, pero que de alguna otra manera tomar la decisión de ir a terapia es difícil? Es abrir tu mundo, tu ser, a una persona desconocida prácticamente. ¿Qué le podrías decir a estas personas? Que empieces por el presente, ¿sí? Porque de pronto uno sabe que cuando vas a estar en ese espacio vas a hablar de cosas mucho más profundas de tu vida. Pero si tú empiezas como, bueno, eso es lo que estoy viviendo, lo necesito, hay un punto donde uno dice, estoy resistiendo, estoy como resignado a lo que está pasando, pero ya hay otros momentos donde ya se vuelve insostenible, o sea, donde ya esto ya me rebosó, ya no puedo con esto, ya se me salió de control, ya en las emociones las tengo totalmente revolucionadas a causa de esta situación. Entonces, esos son los puntos donde necesito trabajar en esto, en lo presente, ¿sí? E incluso cuando llegan personas a las citas y siempre pues tocamos como el tema de la historia de vida, en mi caso, si la persona no quiere aún abordarlo, para mí es respetable. Es decir, no, mira, necesito trabajar en esto que estoy pasando. Ah, bueno, hablamos sobre tal cosa en tu infancia. No, no me siento lista o listo para eso. Listo, está bien. Cuando tú estés listo, es importante hacerlo por tal objetivo, pero cuando estés listo. Entonces, enfócate como en lo que estás viviendo ahora y a medida que te sientas listo, vas a tener la posibilidad de abordar a mayor profundidad lo que quieres hacer. ¿Sí? Yo digo que es como el momento en el que uno hace como clic, ¿sí? Es decir, es ese, lo necesito, ¿sí? Pero enfócate en lo de ahora y por ahí vas a empezar en ese camino de trabajar en tu salud mental. Me encanta. Y digamos, hay personas que de pronto no pueden acceder a un psicólogo o un terapeuta, pero dicen, yo quiero eso de lo cual ella me está hablando. ¿Qué herramientas o una herramienta que tú digas, esto te puede ayudar para hacer un inicio, no sé, un libro, algo que les pueda ser de apoyo en este momento, quizás donde están enfrente de ese primer escalón? Yo creo que lo más importante es como hacer conciencia de lo que estás viviendo. Entonces, hay un ejercicio que ayuda mucho, es por ejemplo la escritura, ¿sí? Yo digo que cuando tú escribes es como si tuvieras las palabras volando aquí al frente tuyo, que las estás viendo y esas palabras aterrizan en el papel, ¿sí? Porque pienso que es el paso inicial para saber, porque nos sentimos muchas veces angustiados, ansiosos y no sabemos por qué, ¿sí? O sea, es porque hay muy poca conciencia de nuestras emociones. Okay. Entonces, pienso que lo primero es, inicia con escribir qué sientes, por qué lo sientes, lo que piensas,
y desde ahí ya vas haciendo como un embudito para darte cuenta de qué es lo que te está afectando, de qué necesitas abordar, qué decisiones tomar. Entonces, lo primero es como trabajar en esa conciencia emocional que te lleve a eso, ¿sí? Te lleve como a eso es lo que estoy viviendo y lo que necesito afrontar. Me encanta. Bueno, mi Rosy, no sé cómo quieres cerrar este episodio, qué consejo, qué guía nos podrías dar. Quizás a esas mamás que están en su primer embarazo, que están viviendo todo ese cúmulo de emociones que tú viviste, que sienten esos mismos temores, que no saben hacia dónde coger, pero que necesitan esa guía. Que me sigan. Síganla. No, mentiras. Aquí el usuario. Mentiras, no. No, yo pienso que es válida lo que estás sintiendo, primero que todo, porque muchas veces tenemos la tendencia a mostrarnos más fuertes de lo que realmente somos, a no enfrentar lo que sentimos, a evadir. Entonces lo primero es darse cuenta de lo que se está viviendo, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estoy en ese segundo embarazo, hay muchos pensamientos que uno tiene. Por ejemplo, me he dado cuenta cómo en ese proceso de embarazo uno va como asimilando la vida que va a llegar. Entonces, no es lo mismo ahora en las semanas que tengo a cuando tenía 12 semanas, que estaba todavía como que estoy embarazada, como que sí estoy embarazada. Pero mira que cuando de pronto uno lo piensa o lo hablas públicamente, no es algo que todo el mundo hable, porque la gente dice, no, pero pues, ¿cómo dices eso? O no se expresa con facilidad. Entonces, a veces uno no valida lo que siente porque hay como externamente ese, ¿y por qué dices eso? O sentirse juzgado de que, ay, pero si tú estás embarazada, entonces deberías sentirte feliz porque estás embarazada. Pero realmente en mi caso ha sido como ese proceso de es normal y para eso, gracias a Dios, existe un tiempo de embarazo donde vas procesando todo hasta que ya sientes el bebé, hasta que ya sientes que es más real. Y darme cuenta de que todo eso es parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, vivirlo, validarlo, entender que es parte de lo que se está viviendo, conversarlo con las personas que tienes que sean de confianza, acudir también pues como a esos momentos donde necesitamos como hacer introspección, conectar con nosotras mismas. Igual esto creo que aplican a embarazadas, no embarazadas, mamás de hijos, niños de cualquier edad, estos pasos que estoy dando, que es como esa conexión nuevamente contigo, de reflexionar, de pensar qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que necesito, de tener como ese momento de autocuidado también contigo. Entonces es como volver mucho hacia nosotras mismas para entender lo que se está viviendo, lo que se necesita, porque generalmente la visión está hacia los demás, ¿no? O sea, cuando se es mamá estás hacia el cuidado de otros, más casi nunca te miras a ti, ¿sí? Entonces es volver a la mirada hacia ti misma para poder ya luego, bueno, cómo vamos cuidando de los demás. Me encanta. Y antes de terminar, literal, pensaba en eso que nos contabas acerca de lo que viviste con tu primer embarazo y pienso también en esas mujeres que quizás están pasando por ese mismo diagnóstico donde le dicen, oye, lo mejor es interrumpir tu embarazo o quizás adolescentes que están luchando entre, ¿será que tengo este bebé o no lo tengo? ¿Qué le podrías decir a estas mujeres que están allí, que dicen, sigo adelante sin saber lo que se viene o me quedo aquí, qué es lo mejor? Ok, pues allí lo voy a abordar desde dos perspectivas, desde la perspectiva profesional y desde la fe, aunque pienso que van conectadas, que es saber que un hijo llega con un propósito, es decir, incluso en este caso, como les decía, el segundo embarazo es un segundo propósito que trae este bebé, ¿sí? Pienso que Abby trajo como una gran maestra muchas enseñanzas y este segundo bebé pues traerá otras enseñanzas más y otros cambios para mi vida. Entonces, saber que si tú estás viviendo ese proceso, hay algo que va a revolucionar esa maternidad en tu vida. Sea que al principio sea difícil, porque pasa, ¿sí? Que de pronto llega como toda esa revolución y, ¿qué hago con esto que estoy viviendo? Pero que te aseguro que después de vivir esa revolución, o sea, realmente te va a enseñar tanto en tu vida
que va a potenciar muchísimo de lo que hay en ti, de tu esencia, de tus dones, tus talentos, que va a despertar cosas en ti que no habías vivido antes, que por más de que tengas la duda de pronto de qué va a pasar, te aseguro que tu vida va a ser transformada en medio de ese proceso, ¿sí? Aunque al principio pueda ser algo doloroso. Entonces, digamos, entender el propósito de la maternidad como algo que te transforma, ¿sí? Y como te encuentra contigo misma, con heridas, pero también como una gran herramienta para sanar, ¿sí? Y desde el lado de la fe, que también pues va muy conectado con lo que les digo, entender que igual en los propósitos de Dios está también esa personita que Dios está enviando, Dios la trajo a esta tierra para que pudiera vivir un propósito individual, pero también en tu familia, ¿sí? Miren que hay una palabra que pues hace algunos años me ha tocado mucho mi corazón, que dice que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había visto en el vientre de nuestra madre. Entonces, cómo Dios había contemplado nuestra existencia, ¿sí? O en una palabra bonita, como Dios había soñado con nosotros, y de alguna forma ese bebé Dios ha soñado con él y con ese propósito que tiene con él. Entonces, como tener esa fe de que si vino es porque Dios quiere hacer algo, ¿sí? Dios quiere hacer algo ahí. Como les decía, ahora confiando más en la soberanía de Dios, de que si está pasando como está pasando es porque así tiene que ser, ¿sí? Porque igual en mi caso, ¿qué sucedió? Que Abby nació como una niña sana, pero podría haber sido que el diagnóstico sí se hubiera dado. Entonces es ese momento de donde, bueno, en esto confío en la soberanía de Dios, que Dios está haciendo algo y pues más me querrá enseñar dentro de ese proceso independiente de lo que pase. Gracias, Rosy. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Mamaterapia Cali, y ya. Es que tenemos que ampliarnos en otras redes. Bueno, chicos, ya saben, la pueden buscar en Mamaterapia Cali para cualquier cosa que necesiten. Es una gran psicóloga, un gran apoyo. La tuvimos en nuestra celebración 11/11, enseñándonos a sanar y a conocer esa niña interior. Fue un tiempo súper especial y los invito para que puedan ser parte de esta comunidad tan especial. Esperamos verlos pronto. Si quieren más videitos así, estamos dispuestos a hacerlo. Déjenos abajo en comentarios si tienen alguna duda. Rosy los va a responder. Si quieren hablar de algún tema en específico también, para que lo hagamos. Lo dejen acá en comentarios si les interesa. Y si nos gustaría aprender sobre la mente o nos gustaría aprender sobre ansiedad, tocaste el tema de ansiedad. No hablamos sobre la depresión postparto, o sea, hay las como emociones, mucha telita para cortar. Entonces si ustedes dicen, ay, sí, queremos aprender más sobre eso, déjenlo aquí, déjenos sus preguntas y podemos hablar la posibilidad de poder hacerlo. Les damos las gracias por estar y acompañarnos en este video y esperamos vernos en uno siguiente. Chao. Chao.